alentar a la consolidación de una ciudadanía más empoderada. Para eso desarrollamos distintos tipos de actividades y promoción de formación de hombres y mujeres en los valores críticos de profundos valores democráticos, los que se identifica la supremacía de ideas libertarias, lo político, lo social y lo cultural. Como fundación desarrollamos distintas actividades en el índole de la participación, como son actividades de formación ciudadana en colegios, escuelas, liceos, actividades de reflexión, conversatorio y cabildos. Participamos activamente además en el proceso constituyente que se impulsó durante el gobierno de la expresidenta Bachelet, tanto promoviendo cabildos como promoviendo propuestas sobre la materia. En cuanto al tema que nos convoca hoy día, que es la participación ciudadana en el proceso constituyente, para nosotros es un elemento sumamente importante, porque este proceso constituyente, como sabemos todos, trae una cuota de esperanza importante para la ciudadanía y para el pueblo de Chile, pero también trae implícita una promesa, que es la promesa de que esta Carta Fundamental la escribimos entre todos, que todos vamos a participar de la redacción de esta Carta Fundamental. Y para eso se hace necesario, para legitimar además el trabajo de la Convención, que efectivamente existan mecanismos de participación donde los ciudadanos y las ciudadanas se sientan partícipes de este proceso y más aún del texto que finalmente se va a generar. En ese sentido, tenemos la convicción que es necesario generar mecanismos que sean de carácter vinculantes en el proceso constituyente que estamos viviendo. Entendemos además que ustedes como comisión ya han recibido una serie de propuestas que van en torno a la generación de cabildos, de foros, etcétera, por lo cual no vamos a ahondar en esa materia y vamos a presentar específicamente dos propuestas que a nosotros nos motivan. Primero tenemos lo que nosotros hemos denominado Iniciativa Popular Constituyente y, por otra parte, la Convención Constituyente Infanto-Juvenil. En cuanto a la Iniciativa Popular Constituyente, la visualizamos como un mecanismo de participación directa en el proceso, que permita que los ciudadanos y las organizaciones presenten a la Convención temáticas o propuestas de articulados para ser discutidos en el proceso. Y decimos que es vinculante porque en la medida que las organizaciones o la ciudadanía presente propuestas cumpliendo una serie de requisitos, estas deban ser necesariamente discutidas en el seno de la Convención. Para ello, planteamos que la Iniciativa Popular Constituyente debe contar con al menos 20.000 firmas de ciudadanos que apoyen esta presentación. La Convención Constitucional para esto debería habilitar un portal donde los ciudadanos puedan inscribir sus iniciativas populares constituyentes y a la vez puedan recibir apoyos a estas mediante el uso, por ejemplo, de claves únicas, como se hace para el modelo de patrocinios que tiene CERVEL. Estas iniciativas, la idea es que sean de conocimiento público y del mismo modo puedan ser de esa forma recolectadas las firmas. Para esto planteamos nosotros que la Convención debería definir un plazo para la presentación y recolección de apoyos por parte de la ciudadanía para estas iniciativas populares, con el fin de alinear este proceso con la marcha de deliberación propia de la Convención. Proponemos para esto un mínimo de 60 días donde los ciudadanos podamos inscribir propuestas y podamos además conseguir adhesiones a esas propuestas y de conseguir las adhesiones planteadas, la Convención se encuentre obligada por el propio reglamento a discutir estas propuestas. Aquellas iniciativas populares constituyentes que reúnan las firmas necesarias deben ser tratadas y discutidas de la misma forma que define el reglamento para iniciativas propias de la Convención. Es decir, transformamos al pueblo de Chile, mediante esta fórmula, en un constituyente más, donde, al igual que cualquiera de ustedes que puede presentar una moción respecto a una articulada, una materia, el pueblo, los ciudadanos, podamos hacerlo en la medida que cumplamos con el requisito de reunir los apoyos, las adhesiones ciudadanas determinadas y en los plazos establecidos. Consideramos que esta medida es sumamente importante porque pasamos desde una participación deliberativa a una donde efectivamente los ciudadanos podemos incidir. Los procesos de cabildo, etcétera, que son muy importantes, generalmente sirven como insumo para la discusión de la constituyente en este caso, pero no sirven para que los ciudadanos efectivamente puedan incidir, para que lo que uno propuso efectivamente aparezca finalmente en el texto. Y la segunda propuesta nuestra es la Convención Constituyente Juvenil, Infanto-Juvenil. ¿Por qué hablamos de esto? Porque
Los niños, niñas y adolescentes son de los grupos más excluidos. La Convención Constituyente logró incluir a los pueblos originarios, se logró incluir a las disidencias sexuales, pero no tenemos niños. Y nos parece que es fundamental que si vamos a construir un país para todos y para todas, con nuevas reglas del juego, las voces de nuestros niños también sean escuchadas. Para eso proponemos un espacio de deliberación colaborativa para los niños y niñas en el marco de este proceso constituyente, cuyo objetivo principal es que puedan deliberar respecto a cómo debieran incluirse en esta nueva Carta Fundamental y reconocerse sus derechos. Constituir una convención paralela es nuestra idea, formada por 155 niños, niñas y adolescentes de todo el país en la misma regla de paridad y escaños reservados para pueblos indígenas que tiene la Convención Constituyente. Esta iniciativa podría ser implementada por organizaciones que trabajen en materia de infancia o en temas de participación a nivel nacional, con el patrocinio de la Convención, por cierto. Y para eso, en cada distrito, niños y niñas adolescentes podrían postular para formar parte de la Convención y ser elegidos por el número de apoyos que consigan de manera virtual, por ejemplo, en el mecanismo ya sea de clave única u otro similar que pudiera implementarse en un proceso de postulación y de búsqueda de apoyos de no más de 30 días. Una vez elegido, se instalaría esta convención infanto-juvenil que tendría 45 días para entregar conclusiones a la convención, las que deberían ser procesadas y discutidas al interior de la misma. Con esto, lo que buscamos es relevar el rol de los niños, niñas y adolescentes en la construcción del Chile que queremos. Para nosotros es sumamente importante que estas voces también estén dentro de la convención. Y si no se pudo hacer por la vía institucional, por razones lógicas, creemos que es importante que se abran las oportunidades para escuchar y para que los niños también puedan incidir en este proceso. Eso, muchas gracias y estamos a disposición de la convención si así lo estiman conveniente para profundizar más en estas propuestas. Muchísimas gracias por la exposición, Daniel. Ahora comienza la ronda de preguntas. Elsa tiene la primera palabra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno que estemos como todos en sintonía con la iniciativa popular constituyente. Tengo ahí unas dudas, así como ¿cómo lo ves tú? Esas iniciativas, por ejemplo, ingresan escritas como ya un articulado, como artículos de ley, para ser sometida ya como a votación o a deliberación. Esa es una cosa. Y lo otro, ¿tú te lo imaginas que entran al pleno o que entrarían a una comisión? Eso es una cosa. Sí. Y no, dale eso. A ver, nosotros lo asimilamos mucho a lo que debería ser lo que es la iniciativa popular de ley en otros países y que no hemos logrado integrar en el nuestro. Para eso nosotros creemos que perfectamente las organizaciones o la sociedad civil o los ciudadanos podrían presentar propuestas de norma a la constituyente y que éstas sean directamente discutidas y votadas. Nos parece que es fundamental de que se haga esa votación y el procedimiento, como planteamos, tiene que ser el mismo que si la propuesta viniera de alguno de ustedes como constituyente. Por eso nosotros hablamos de transformar al pueblo, a la ciudadanía, en un constituyente más, el constituyente 156, a través de esta fórmula de iniciativa popular constituyente, donde el pueblo, la ciudadanía, consigue adhesiones para una propuesta y se tiene que discutir tal cual lo hubiera presentado uno de los 155 constituyentes que integran la convención. En el fondo, por eso nosotros hablamos de el constituyente 156. Ok, sí, que igual han presentado como varias plataformas como para hacer aquello, entonces era como subirlas ahí. Claro, lo que planteamos nosotros es que sea la convención la que habilite una plataforma a fin de dar las facilidades también a la participación ciudadana y que esta plataforma funcione con clave única para poder conseguir la adhesión, etcétera. Algo que tecnológicamente puede hacerse, que es de fácil implementación y que no debería representar mayores costos tampoco tecnológicos. Gracias. Muchas gracias, Daniel, por la respuesta, así como también Elsa con la pregunta. Jorge tiene la siguiente palabra. Hola, muchas gracias. Con respecto al Parlamento de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿ustedes lo tienen considerado también distrital, nacional, una réplica del mecanismo de elección de la Convención Constitucional? Uno. Y lo segundo, así como esto va a ser un proceso paralelo,
niños, niñas y adolescentes entreguen también un producto, es decir, que tengamos una constitución de niños, niñas y adolescentes? Eso, muchas gracias. Gracias. Claro, lo que nosotros vemos es un modelo, una réplica de la convención. Estamos hablando de distritos, la misma cantidad de niños en este caso, conservando la paridad, donde efectivamente se entrega un producto final de esta deliberación que hacen en un plazo que es bastante acotado, no lo entendemos, pero también entendemos que los tiempos de la propia convención son sumamente acotados y que ustedes requieren de los insumos de manera rápida para poder avanzar en las discusiones y que esto sirva para la discusión que ustedes den en estas materias como un insumo, como un dato más importante de la visión de nuestros niños, de cómo quieren ver el país. Nosotros vemos que efectivamente, pero sí por lo menos cómo quieren ver o cómo se imaginan ellos reflejados sus derechos, sus obligaciones, cómo ven ellos el país para el futuro finalmente. Y creemos que no solo es necesario, es urgente escuchar a nuestros niños. Hace muy pocos días salió un dato de que los niños chilenos son los más infelices de Latinoamérica. Eso es un dato que debiera dolernos, que debiera alertarnos, que debiera preocuparnos y que además debiera responsabilizarnos como sociedad. Y creemos que hoy día tenemos esa oportunidad a través de ustedes, de los constituyentes y de la Convención. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Jorge. La siguiente palabra la tiene Mariela. Aló, hola, buenas tardes. Hola, buenas. También sobre la Convención Constituyente Infanto, ¿en total o solamente para sacar este producto final? Eso primero. Segundo, ¿cuánto sería? Y tercero, se habló que este proceso se haría junto a la sociedad civil. ¿Quiere ver este tema específico? Gracias. Ya. Varias cosas. Primero, entendemos que ustedes tienen 9 meses máximo, un año con la posibilidad de extender a un año y que por tanto puedan constituirse, etcétera, y 45 días para que en el fondo puedan hacer, entre comillas, su trabajo, un trabajo del país. Y evidentemente traerlo acá o llevarlo a una región tiene costos que son altísimos porque no solamente son los niños, son sus papás, etcétera, y por lo tanto nos parece que con las plataformas tecnológicas se podría acotar mucho esos costos y que en realidad es más voluntad que costo finalmente. O sea, si me preguntas el dato exacto en números no lo tengo, pero en el fondo esto es contar con algo tan práctico como una plataforma de Zoom donde los niños puedan reunirse, que quedan grabadas. Mariela, si puedes encender tu micrófono, por favor. Y Jorge, si pudiera. Crear nuevas formas de gobierno, nuevas solidaridades y de recuperar y reconstituir derechos a su disposición. Muchísimas gracias, don Nelson. Bueno, ahora comenzamos con la ronda de preguntas de las y los convencionales. ¿Te respondes, Héctor? ¿Tú? Dale. ¿Tú? No, tú. No la capté. Yo no la capté bien. Están hablando sobre la fundación que tú tienes que... ¿En qué se desarrolla? Ya. Perdón. La fundación se creó el 2015, fundamentalmente tratando de combinar dos elementos. La formación académica, técnica, de quienes la integramos, pero fundamentalmente por personas que hemos estado toda nuestra vida activamente en el mundo social, como miembro de organizaciones variadas, especialmente en la educación, pero no exclusivamente en ella, sino que también en organizaciones territoriales. Situación que mantenemos, tratando de combinar la formación teórica, los saberes que fluyen de lo académico, con la práctica constante y permanente nuestra en las distintas formaciones, tanto funcionales como territoriales existentes. Entonces, somos miembros de gremios, sindicatos, de juntas de vecinos, de organizaciones básicas comunales, los debates internos, las perspectivas, las contradicciones que evidentemente deben estar existiendo al interior de ellos, ¿no? Para poder mantener también una correspondencia de esos debates en los sectores sociales. Bastante interesados, pero también muy deficitarios de información y orientación, ¿no?, al respecto. Muchas gracias, don Nelson. Muchas gracias, Mariela, por la pregunta. La siguiente palabra la tiene Jorge. Buenas tardes y muchas gracias por venir.
han sido ha sido bastante frecuente encontrarse con algunas herramientas de participación. Hay consenso en la sociedad, en muchos constituyentes sobre muchas de ellas, pero en particular no hemos escuchado detalles sobre el mecanismo revocatorio. ¿Ustedes han reflexionado sobre cómo se aplicaría, cuáles serían sus características, ¿no? La naturaleza de este mecanismo de revocatorio de mandato? Muchas gracias. Gracias, Jorge, por plantear esa pregunta, porque es uno de los pilares fundamentales de la participación popular, puesto que significa ya en la comuna y en la base electoral de aquellos representantes populares, se presenta generalmente un programa, y ese programa debe ser refrendado con los hechos, no solamente a través de lo que podríamos llamar la labor legislativa del Congreso. Entonces, el referéndum revocatorio significa que a mitad del período, ya sea presidencial o parlamentario, los electores puedan ver, analizar la labor que se ha hecho en relación con el programa presentado. Y si esa labor ha sido negativa, pueden los electores participar en una elección diciendo: hasta aquí llegamos, señor, usted no ha cumplido con el programa, entonces debe irse. El presidencial, el referéndum revocatorio, es decir, si acaso, etcétera. Y en este caso pensamos en Gualmapu y otros. De tal manera de que ellos pueden, dentro de sus propios circunscripciones electorales, realizar parlamentos territoriales, de tal manera que todo eso tiene que estar entramado dentro de lo que podríamos llamar la representación popular, que no solamente es en la elección, que es en votar, sino que además decidir cómo, cuándo y en qué condiciones debe evaluarse ese mandato. Y eso, junto con otras cosas, como por ejemplo nosotros hemos dicho revisión de la ley electoral. Y otra cosa fundamental es la posibilidad que exista, y yo la veo muy lejana todavía, es el Poder Judicial. Ustedes saben que el Poder Judicial ha tenido en varias ocasiones, porque el Poder Judicial es algo complejo, existe también lo que se llama la Fiscalía, que no es parte del Poder Judicial, pero que colabora con el Poder Judicial, porque la Fiscalía tiene que, en un momento dado, acusar y reunir una serie de antecedentes. Entonces, cuando se reúnen esos antecedentes, se presentan. Ya no es el juez que al mismo tiempo sentencia e investiga. En este momento la parte de la investigación está allí, en la Fiscalía. De tal manera que ustedes tienen que pensar también que esa institución tiene que contar con una suficiente autonomía. Y actualmente el Poder Judicial no es autónomo, puesto que el único país del mundo en el cual no es autónomo es Chile, porque los jueces son nombrados por el Ejecutivo, el Presidente de la República. Y eso no puede seguir. En consecuencia, la responsabilidad que tienen ustedes en el sentido de empezar a modificar una serie de instituciones que son fundamentales es bastante grande, porque no solamente pensamos nosotros que es una cosa fundamental que en la Convención esté aquí reunido también los pueblos originarios, pero eso no significaría nada si no se les da un poder, y ese poder para nosotros es fundamental cuando estamos hablando de plebiscitos, autonomías territoriales, referéndum revocatorio, etcétera, etcétera, y un parlamento regional. Esa parte institucional yo creo que debe estar dentro de una de las bases de la acción que tiene esta comisión, que es de participación popular, que hasta el momento estamos en el debe. El ciudadano vota, se va y espera la otra elección. Entonces, la posibilidad, y era lo que tú justamente preguntabas, la posibilidad del referéndum revocatorio es juzgar en qué medida ha sido cumplido el mandato.
Si no ha sido cumplido, ¿cómo es? Gracias por la pregunta. Muchas gracias, don Héctor. Muchas gracias, Jorge. Si no... Había que ir separando un poco la paja del trigo, ¿ya? Hasta llegar finalmente, bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que no hay una ley de emisiones, estoy dando un ejemplo, etcétera, etcétera, y ya. Entonces hay que proponer algo en torno a aquello. Era un avanzar, dar un nuevo paso en la organización comunitaria, ¿ya? Y empezar a construir. Octavio, para no monopolizar, continúa tú. Sí, bueno, básicamente, muchas gracias, Fabián. Básicamente, originalmente la metodología se denominaba sentir, pensar y hacer, porque en nuestra experiencia asamblearia nosotros generamos acciones directas para cambiar nuestros entornos, sobre todo nuestros entornos comunitarios más directos, desde tapar una calle, desde, no sé, los basureros que necesitamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la adecuamos en función del trabajo constituyente. Ahora, la gracia de esto es relevar que toda persona en todos los territorios es un experto en la vida. No hay expertices menores que otra. Y también relevar que el sentir, como bien dijo Fabián, es un acto político. Ya basta de reprimir los sentimientos, ya basta de reprimir la corporalidad y el sentipensar como elemento denostativo. Son elementos de fuerte confluencia política y es un sentimiento generalizado el que nos llevó a despertar el 18 y el 19 de octubre. Hoy tenemos que ponerle a ese sentimiento generalizado organización social y política para poder convertirla en propuestas concretas para cambiar este país. Es por eso que nosotros hemos determinado esta metodología, que tampoco se nos ocurre a nosotros como iluminados, sino que desciende de una práctica constante de método compartido constante, se llaman en ciencias sociales, que deriva de constantes fracasos que hemos tenido en estos más de 30 años de organización social y política, luchando contra Pascua Lama, contra AgroSuper, contra un sinfín de cosas que en nuestra región nos han acaecido. Así que esa es más o menos la génesis, estimada convencional. Muchas gracias, Octavio, Fabián, por la respuesta, a ti, Mariela, por la pregunta. ¿Algún otro convencional que tenga alguna duda, consulta, acotación, aprovechando que están los chicos vía telemática? Malucha. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por participar, por estar acá. Me gustaría saber si tienen algunos caminos, metodologías en relación a la educación popular constituyente. Sí, en el documento adjunto que les vamos a enviar, ahí desarrollamos la metodología en mayor profundidad de cómo ir desarrollando justamente esta educación popular constituyente. La metodología es básicamente la didáctica que ya explicamos. Nos reunimos, puede ser en forma telemática a través de una de las muchas plataformas que ya a ustedes les han ofrecido, o puede ser presencial en la medida que sea seguro hacerlo. Y los encuentros parten, entonces, con esta escucha. En esta primera etapa de escucha, no juzgamos ni llegamos a verdades jurídicas, etc. Cada uno parte de su necesidad. Luego de ello, vamos se van identificando paso a paso las causas, y por eso debe haber un acompañante para que vaya justamente complementando la discusión, o una acompañante complementando la discusión y ayudando a identificar las causas jurídicas constituyentes. Es un proceso doble. Yo participo y me educo a la vez, ¿ya? Hasta que ahí viene la etapa de discusión y finalmente generamos una propuesta constituyente en este cabildo, esta asamblea, etc. La idea de esta metodología es que es muy fácil de aplicar. Nosotros la hemos aplicado con personas de distintas edades y estratos sociales. Yo en mi escuela, por ejemplo, una vez lo apliqué con los chicos con los que trabajo. Se puede aplicar en residencias de personas en situación de calle, en recintos penitenciarios. ¿Ya? Es fácilmente adaptable. Es muy, muy adaptable, e incluso podemos preparar los elementos didácticos gráficos, que también lo hace mucho más fácil. Es literalmente un árbol. Las personas pueden identificar el problema ahí en el tronco, y en la raíz le van buscando las causas, y arriba van identificando las consecuencias, o los síntomas, que son los que más ellos ven, y van separando hasta llegar al núcleo. Y ese núcleo es el problema constituyente. Bueno, No sé sí, si... como bien decía Fabián, es sumamente dúctil y maleable, más que entender como grandes encuadres metodológicos. Esto es algo simple, principalmente porque entendemos que
propio proceso de participación y deliberación es en sí mismo pedagógico. No se trata de, por ejemplo, aplicar instrumentos, levantamientos de datos, extraer los datos de las comunidades, llevárselo, sistematizarlo y convertirlo en un producto, sino que fomentar la deliberación, el aprendizaje propio de las comunidades sobre sus problemáticas. Por eso que nosotros poníamos énfasis sobre todo en la porque posteriormente a esto, esa organización proyectarse en el tiempo y solucionar sus problemas locales participando en política. Hoy día uno de los principales problemas que tenemos es la desactivación del tejido social en todo nuestro territorio, que en ese que son de fácil solución producto de la propia organización social. Entonces, en ese sentido, tiene estas tres aristas nuestra propuesta, que es la pedagogía, la participación. Perfecto. También podemos hacerlo. Ya. Gracias. Muchas gracias, Malucha. Muchas gracias nuevamente, Fabián. Octavio, la siguiente palabra la tiene Erika. Hola, Octavio y Fabián. Me alegra mucho verlos y escucharlos. Dentro de los mecanismos de participación, Fabián mencionó los plebiscitos intermedios y lo calificó como extraordinario. Me gustaría conocer por qué desde la Asamblea de Cabildos de Atacama ven este instrumento con esa característica. ¿Octavio? Ya, perfecto. Nosotros vemos la posibilidad de la realización de plebiscitos dirimentes, que nosotros proyectamos que pueda producirse como máximo a 3 meses de terminada la convención. Ya esperamos que los convencionales no lleguen a utilizar este recurso, puesto que el plebiscito dirimente debería funcionar más bien como una constante campana de advertencia en función de que las discusiones no se bloqueen y que ciertos grupos de interés no usen su quórum o los posibles quórum que puedan disponer como mecanismos de bloqueo. Entonces, hasta eso, le decimos, está bien, respetamos su propuesta. Pero en ese sentido nosotros pasamos en una propuesta freiriana. Así que, sí, es ideología. Sí, ahora, si deseas ver más antecedentes de los modelos que trabajamos, y modelos tal vez más neutros, puedes encontrarlo en la CEPAL, ¿ya? Como insisto, nosotros hemos adaptado, no somos ningunos genios, hemos adaptado herramientas preexistentes de participación social, y le recomiendo revisar el modelo de marco lógico de la CEPAL, tal vez le pueda resultar más útil. Muchas gracias, Octavio. Fabián, recordar, por favor, tratar de mantener el ambiente que hemos tenido hasta el momento, fraterno, no necesariamente caer en este tipo de intercambios. No obstante, como ustedes bien lo dijeron, todas las opiniones son legítimas y en este caso nosotros los invitamos a que envíen todos los materiales, vamos a estar muy atentos a los documentos, al correo oficial de la comisión cppopular@chileconvención, y con esto concluimos su exposición. Por favor, un fuerte aplauso para Octavio y Fabián, ambos representantes de la Asamblea Constituyente de Atacama. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a ustedes. A continuación, vamos a dar paso, quienes se encuentran de manera presencial, a Noelia y Luz Marina, representantes, o más bien estudiantes del doctorado en Estudios Interculturales de la Universidad Católica de Temuco. Por favor, pasar acá adelante y nuevamente señalar que
vamos a tener 10 minutos de exposición, seguidos de una ronda de preguntas de las y los convencionales. Tania, ¿tiene relación con algo? ¿Puede ser breve? ¿Lo podemos dejar al final? Ya, bastante breve, muchas gracias. Ya, súper breve. Quiero pedirle a mis colegas de la comisión que nos abstengamos de hacer evaluaciones sobre lo que están exponiendo las personas que vienen a la audiencia. Las audiencias no tienen esa finalidad. Tienen la finalidad de que escuchemos y que tomemos para el trabajo que nos corresponde lo que creamos que puede ser útil. Muchas gracias, Tania. En este sentido, me sumo totalmente a sus palabras, recordar que el proceso de audiencia es para la escucha de las y los expositores, y en este caso las preguntas deben ser relacionadas con el contenido que va a ser expuesto por las personas que van a estar acá adelante o de manera telemática. Dicho eso, Noelia y Luz Marina, por favor, recuerden 10 minutos, apretan el botoncito para tener el micrófono y cuando ustedes gusten. Felei, Mari Compulamien. Al que tú te fachi traún, ka compulamien, tamle luta los meu, kawaria meu, quiñe poyen chalín pulamien, inche tapiñen luz marina huanchuco y millao, la fkenchinche, tuinta walmapu, que pain tayin la mien noelian, pichique yuain, te fachi traún mu, feimuta que pain, cafeita culualta impulamien, constituyente mapuche, melelu te fachi traún meu, feimuta que pain pulamien. Felei Lamien, bueno, yo soy Noelia Figueroa Urdiles, viajamos con mi Lamien Luz Marina desde Temuco anoche, yo vengo de Melpeuco, Luz Marina viene de la zona Lafkenche, y estamos aquí como delegadas de un grupo de estudiantes de doctorado en estudios interculturales de la Universidad Católica de Temuco, único doctorado en su tipo en Chile. Nuestros ámbitos de formación son diversos. Ahí tenemos doctorantes en el ámbito de la educación, de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, de las ciencias de la salud, de la ingeniería, del derecho y también de nacionalidades diversas, ¿no? Hay chilenos, mapuches, latinoamericanos y europeos. Nuestro interés y compromiso, que fue una reflexión que surgió, digamos, al interior de nuestro doctorado como estudiantes, de ser parte del proceso de la Convención Constituyente, es aportar justamente desde la perspectiva intercultural a este proceso. Para ello queremos poner a disposición de la Convención nuestras capacidades y nuestras redes en el territorio del Gualmapu, de manera que contribuyan a facilitar el acercamiento de los contenidos y desarrollo de este proceso a las personas mapuche, no mapuche, campesinas, migrantes, que comparten los territorios del Gualmapu, la diversidad que comparte todo este país, ¿no es cierto?, y especialmente el Gualmapu. Proponemos realizar un trabajo que articule la Convención Constituyente con las comunas y con los LOF del Gualmapu a través de la coordinación de nosotros como doctorantes, ¿no es cierto?, con municipalidades del territorio que están dispuestas a trabajar, ¿no es cierto?, en conjunto con nosotros. Nosotras partimos de una constatación, ¿no es cierto?, de una problemática cultural y territorial que se da en el Gualmapu, y no solo en el Gualmapu, sino que pensamos que en todos los territorios de Chile, que no son el centro, que no son Santiago, ¿no es cierto?, que son territorios rurales y que también son ciudades. Y este problema es que observamos, bueno, particularmente en el Gualmapu, ¿no?, que las comunas y los LOF no están accediendo a la información fidedigna y transparente con respecto al proceso constituyente. Al revés, constatamos en medios de comunicación locales, como radios que uno escucha en la micro, o que escucha, digamos, en el campo, ¿no es cierto?, o en las mismas redes sociales, que se está desacreditando este proceso actualmente, mostrando el trabajo de la Convención como un proceso infructuoso, como un proceso demorado, como un proceso que es costoso para el Estado. Eso por un lado. Y la otra constatación o problemática territorial y cultural que observamos, ¿no?, es que hoy hay tensiones muy fuertes en relación al modelo capitalista, neoliberal y extractivista, ¿no es cierto?, que está afectando gran parte de las poblaciones, ¿no es cierto?, de distintas comunidades con proyectos, digamos, de toda índole, ¿no?, mineros, hidroeléctricos, etcétera. Y sabemos que nos parecería importante que también tuvieran una importante presencia, probablemente aquellas regiones que tiene por objeto la promoción, la defensa y la asesoría jurídica con un particular enfoque de derechos humanos, ¿ya?
las diversas fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, se puede armonizar y construir un concepto de lo que es la participación ciudadana de una determinada decisión pública. ¿Ya? Esto es muy clave porque esto permite de alguna manera, y de aquí se desprenden ciertos aspectos del derecho, es decir, quién es el titular, y la persona, el ciudadano en cuanto tal, cuál es el derecho. Es decir, en eso es lo que recae la incidencia y en el diverso contenido, temática, en los diversos niveles territoriales, o los diversos aspectos que pueda tener integrada la decisión. Por tanto, de eso se produce la bajada, o básicamente en tres ejes: una máxima inclusión en el sentido de la titularidad del derecho, buscando, como ya hemos visto, que ha sido orientación de la Convención en general y en particular de esta comisión, la participación de la mayor cantidad de personas, de trazabilidad o de sistematización, y que refiere que la participación debe ser orientada a la naturaleza propia de la decisión pública de que se trata. En este caso, la redacción de un texto normativo de rango constitucional. Y en tercer lugar, un máximo empoderamiento, es decir, propiciar la máxima facultad para incidir en el contenido de la decisión. Entonces, en cuanto a aspectos concretos, si uno toma, digamos, la literatura del derecho internacional de los derechos humanos, el criterio es la universalidad, es decir, la participación o el ejercicio del derecho a participación para toda persona sin discriminación alguna. Eso supone, desde luego, también considerar ciertos esbozos que ha elaborado la literatura más reciente de Naciones Unidas en relación a considerar una participación especialmente enfocada en los afectados por la decisión pública, ¿ya? Y desde luego, lo que también se ha hablado en otras audiencias públicas, medidas de discriminación positiva. A este respecto uno puede estar, digamos, toda la tarde elaborando medidas concretas y específicas para cada caso, pero lo importante es, y como lo mencionan algunas de las referencias consultadas por nosotros, es identificar las trabas específicas de cada grupo. Por ejemplo, en el caso, mencionan, ¿cierto?, los privados de libertad, la adecuación de los espacios, ¿cierto?, la autorización de las autoridades competentes. En el caso de las personas que se dedican, ¿cierto?, a los trabajos domésticos, a los labores de cuidado, o que tienen que cumplir con una jornada laboral como cualquier persona, el tema de los tiempos, las personas que tienen movilidad reducida o que están en situación de discapacidad, los espacios físicos corren, digamos, una preponderancia, digamos, evidente. Y por tanto los mecanismos no son uno u otro determinado específico, sino que tienen que cumplir con principios en atención a quienes participan. De ahí está la disponibilidad, que estén permanentemente en disposición para las personas interesadas en participar, que sean efectivamente accesibles, es decir, no solamente nominalmente permitir a la gente participar y abrir la puerta, sino que ellos puedan efectivamente cruzar el umbral de esa puerta, que sean aceptables en la medida que haya consentimiento de las personas a participar conforme a esas metodologías, asequibles, que no supongan un gasto, un costo excesivo que limite el ejercicio de la participación, y además adaptables, es decir, lo suficientemente flexibles para que se adecúen a cada persona y grupo. Perdón. En segundo término, el objeto de la decisión. Esto es muy importante. En el caso de este proceso participativo en el contexto de la Convención Constitucional, la decisión pública en concreto es la redacción de un texto normativo. Ya en simple, por así decirlo, doctrinariamente hablando, eso supone prescripciones del lenguaje que manden, prohíban o permitan. Por tanto, es muy importante que la metodología sea conforme a esta naturaleza de la decisión pública. Si se tratara, por ejemplo, para establecer una analogía o paralelo, de un proceso participativo en torno a la construcción de un instrumento de planificación territorial, como puede ser un plan regulador, naturalmente serían otras las metodologías, serían las de las visitas etnográficas, los mapeos colectivos, etcétera. Pero en este caso, quiere decir identificar conceptos constitucionales y encuadrarlos con una orientación normativa. Eso es muy importante. Por tanto, eso también supone, entendiendo un proceso deliberativo y no solamente la agregación de preferencias cuantitativas, incorporar esos fundamentos, las motivaciones y la orientación de qué es lo que concebimos por cada concepto constitucional, por democracia, por libertad personal, etcétera. Y desde luego eso va a permitir una mejor sistematización, ya entendiendo esta como un proceso técnico, imparcial y autónomo, tal como ocurre en los procesos electorales, digamos, en nuestro país y en los países que, digamos, democráticos. El proceso de sistematización es, en definitiva, la determinación de las preferencias concretas, ¿cierto? Y ahí la complejidad surge naturalmente de que es un proceso deliberativo donde hay aspectos cualitativos. En cuanto a las formas de participación, nosotros, digamos, el llamado que queremos proponer es que se vaya más allá de las formas concretas, es decir, no tratando de buscar un mecanismo u otro, sino que entendiendo que hay diversas formas de materializar la participación, ¿ya? Y eso, habiendo dicho eso, es importante reconocer que hay distintas formas de expresarse políticamente y de ejercer la participación política. Por más participativo que vaya a ser los mecanismos que se abran por parte de la Convención Constitucional, a la ciudadanía y al pueblo y el pueblo de Chile en general, debe reconocerse aún así la libertad de expresión y el acceso a la información, el derecho de petición a la autoridad,
el derecho de reunión y asociación como mixtura del derecho a protesta, ¿ya? Por el hecho de existir un proceso institucional participativo, eso no habilita a los convencionales o a la autoridad que sea para restringir esos otros derechos y, desde luego, como contrapartida, el ejercicio de esos derechos no puede conculcar las instancias de participación ciudadana. Por tanto, sintetizando de alguna manera, la metodología específica se construye en atención al sujeto, por un lado, el titular del derecho, quién va a participar, niños, niñas, adolescentes, personas privadas de libertad, personas en situación de discapacidad, etcétera, y por otro lado, el objeto concreto de la participación, que es la decisión pública y su naturaleza particular. Por tanto, como premisa o conclusión, no es el mecanismo, sino que, y como de alguna manera lo plantea también, entiendo, Pamela Figueroa en su audiencia pública, ¿cierto? No es el mecanismo, sino es la unidad y congruencia como sistema y proceso hacia una decisión concreta lo que debe primar, ¿ya? Pudiendo dialogar las distintas formas, los distintos mecanismos, unos con otros. Y finalmente, en la reflexión en cuanto a la incidencia, lo que naturalmente va a haber mayor empoderamiento, va a haber mayor incidencia en la medida que existe una relación uno a uno, digamos, entre lo que la ciudadanía expresa y lo que se contiene en la decisión pública final. Pero el aspecto del carácter vinculante tiene otros matices, ¿ya? En primer lugar, debe considerar que la participación debe abarcar las diversas etapas de la conformación de la decisión pública, de su configuración. Debe abarcar los diversos temas de la decisión pública. Por ejemplo, la reflexión que ha surgido con los plebiscitos o referéndum dirimentes, es que, claro, efectivamente va a haber una relación uno a uno donde la ciudadanía va a dirimir y va a decidir respecto de propuestas concretas, A o B. Pero en ese aspecto no va a haber deliberación, probablemente podrían ser aspectos muy acotados de normas constitucionales, entonces hay que considerar además que la incidencia tiene que abarcar lo más amplio de la decisión pública. Por tanto, más que trazabilidad ex post, ¿ya? Es decir, de rastrear lo que ha ocurrido hacia atrás, tiene que configurarse un diseño de participación que sea idóneo, congruente con la decisión pública, como ya mencionaba anteriormente. Y eso va a permitir una rendición de cuentas eficiente y desde luego oportuna, ¿ya? Porque hay que considerar que los convencionales en este caso están en otro, digamos, carril de la participación política, en la calidad de representantes políticos, ¿ya? Están distribuyendo su poder político y eso supone que no debe haber una injerencia ni instrumentalización por parte de los convencionales de la participación de los diversos grupos y personas. Y finalmente la incidencia no requiere solamente esa identificación uno a uno de lo expresado y lo resuelto como decisión, sino que además requiere el desarrollo de capacidades autónomas de la sociedad civil, de las organizaciones populares en el ejercicio de su participación. Es decir, no basta, como mencionaban en una audiencia, ir a extraer datos, sino generar las capacidades para que los grupos sigan autoorganizándose y autodeterminándose. Finalmente, cerrar, digamos, con un sumario bien breve, teniendo en consideración nuestra experiencia nacional del proceso constituyente 2016-2018 del segundo gobierno de Bachelet, del presidente Bachelet. En cuanto a errores o insuficiencias, por así decirlo, hubo, como se ha reconocido, ¿cierto?, una escasa difusión y alcance territorial. Es más alejado, ¿cierto?, a las periferias de los sectores conurbanos, de las regiones y de las provincias. Faltó de alguna manera congruencia con la decisión, en el sentido de que, si bien se establecieron formularios que eran coherentes en el sentido de que hablaban de los conceptos tradicionales de todo texto constitucional, como son los valores, principios, derechos e instituciones del Estado, de alguna manera esta idea de graduar los acuerdos o de establecer fundamentos no se tradujo en nada concreto, es decir, no hubo una orientación al entendido de que la decisión pública era una cuestión normativa, ¿ya? Hubo también una mucha opacidad, ¿cierto?, o nula o tardía rendición de cuentas, entre que se elaboran las bases ciudadanas del año 2017 o 2016, y eso se trasvasija, por así decirlo, en la Secretaría General de la Presidencia. Nadie sabe cómo efectivamente se traduce eso en el proyecto de nueva Constitución. Eso estuvo relacionado además con una desconexión orgánica en el proceso. Mucha gente participó del proceso a nivel global, uno de los más importantes en cuanto al número de participación, más de 200.000 personas, pero toda esa participación quedó, digamos, si es que no, a menos que se reconsidere hoy en día, en el tacho de la basura, en el sentido de que no hubo una continuidad, porque suponía que había que tener acuerdos políticos, suponían una voluntad política del Congreso que nunca hubo. Debe tener la posibilidad, ante su conculcación, de ser protegido, de ser resueltos los conflictos que hayan respecto de su ejercicio. Y ahí simplemente hubo reclamaciones muy débiles ante el Consejo Ciudadano Observadores, que también tenía facultades restringidas, y como se ha reconocido, quedaron muchas actas, por ejemplo, los encuentros locales autoconvocados fuera por cuestiones, digamos, de solemnidades o de requisitos formales, y eso no se pudo subsanar, ¿ya? En cuanto a buenas prácticas, hay que reconocer cuestiones innovadoras. Por un lado, por ejemplo, la autonomía de los encuentros locales autoconvocados. Según la literatura que nosotros hemos revisado, eso fue una innovación que se dio porque en realidad el Estado no tenía la capacidad para generar
una totalidad de encuentros locales y los niveles provinciales y regionales fueron los únicos organizados por, digamos, la Administración del Estado y los servicios públicos. Pero lo interesante fue que los encuentros locales, en su grado de autonomía, permitieron de alguna manera a la ciudadanía apropiarse de la metodología, establecer sus propios tiempos, pero desde luego encauzando, ¿cierto?, hacia un formulario único que permitiera dialogar con la consulta individual y con los cabildos de niveles territoriales, provinciales y regionales. Hubo además una sistematización técnica autónoma que fue bastante de la ingeniería de la computación, del análisis del lenguaje, etc. Y eso permitió de alguna manera una imparcialidad en ese aspecto. Hubo también una titularidad... Último minuto. Ya, perfecto, estoy terminando. Gracias. Hubo también una titularidad inclusiva, digamos, se avanzó mucho más allá de lo que permite nuestra legislación, pudieron participar chilenos residentes en el extranjero, pudieron participar mayores de 14 años de edad, pudo participar también extranjeros residentes en el territorio nacional que cumplían con ciertos requisitos de tiempo, y eso no existía anteriormente. Ya eso es bueno, pero también hay que reconocer que aunque nominalmente esa titularidad se permitió, se habilitó, muchos de esos grupos no llegaron a una participación tan significativa como ocurrió particularmente con los miembros de pueblos originarios, por ejemplo. Y que también ocurrió de una unidad como sistema de participación, es decir, hubo una síntesis unívoca. Más allá de las distintas amplitudes que se den para expresar razones, emociones de las personas, todo iba encauzado, digamos, a un cierto, entre comillas, formulario o producto único que permitía dialogar y sistematizar y, en definitiva, identificar las preferencias, digamos, de todas las personas que participaron. Eso sería básicamente algunas normas, digamos, del derecho internacional de los derechos humanos y referencias para construir esta presentación. Y, bueno, les agradezco mucho. Para Nicolás. Rodrigo, ¿me confirmas de manera telemática, por favor? Bueno, sin dudas ni consultas ni acotaciones, con esto despedimos a Nicolás. Muchísimas gracias por la exposición, que posteriormente va a ser enviada a las y los convencionales en las respectivas subcomisiones. Muchísimas gracias, por favor, un fuerte aplauso para Nicolás. Muchas gracias a ustedes, ánimo. Muchísimas gracias, buena tarde. Bueno, a continuación pasamos con Alejandra, le invitamos acá adelante. Va a estar en representación del colectivo Mujeres de Curicó. Misma modalidad, 10 minutos, posteriormente la ronda de preguntas. Rodrigo, me parece que tienes la presentación. Ya, muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer la posibilidad de exponer frente a esta comisión. Nosotros somos el colectivo de Mujeres de Curicó, organización de mujeres desde el año 2000. Está muchísimo más cerca de lo más participativo, ¿cierto? Un mecanismo que se acerca a la asociación o al poder delegado y también a los plebiscitos intermedios, que ya, por ejemplo, son un poder delegado o un control ciudadano sobre un momento decisivo de la convención. Hay solamente dos consideraciones metodológicas. Efectivamente, tiene que haber garantías democráticas y difusión por parte del gobierno central, y creo que eso ha sido un problema que ha tenido la convención hasta ahora. Y en segundo lugar, la difusión tiene que ser por todos los medios de comunicación posibles. Yo creo que ahí, por ejemplo, tenemos TVN con una enorme deuda con el proceso constitucional y de cara a un posible plebiscito intermedio, efectivamente hay que contar con el apoyo del canal público y, bueno, del gobierno central. Y en términos de costo, solamente como sugerencia, un buen momento podría ser la segunda vuelta presidencial, porque aseguramos participación e información del proceso. Ahí sí. Entonces, también agregar un poco desde Plataforma Telar, como nosotros tenemos el desafío de integrar herramientas innovadoras, pero con el objetivo de poder alcanzar la mayor representatividad posible, no utilizar herramientas tecnológicas de forma de agrupar todo en una sola historia, sino que precisamente ver cómo podemos usar la tecnología para presentar la mayor cantidad de historias posible, entendiendo que en la diversidad podemos encontrar una buena fuente de ideas. Entonces, lo que nosotros hacemos en Plataforma Telar es que buscamos rescatar opiniones que se van entretejiendo en nuestro territorio, y vamos combinando y contrastando al mismo tiempo experiencias de comunidades y territorios, los que son levantados mediante una gran cantidad de técnicas distintas, paneles para ir de alguna forma entrevistando a los territorios de manera longitudinal, y al mismo tiempo ir contrastando esto con redes sociales y utilizando en el fondo técnicas de aprendizaje de máquina. Sí, démosle nomás, sí. Entonces, la base de lo que nosotros hacemos, y ya la voy a discutir un poquito después, qué consideraciones éticas tenemos que tener, pero es
es una herramienta de participación y es una herramienta de participación que nos permite recoger y sistematizar una gran cantidad de opiniones y a veces muchísimo más de lo que podríamos hacer si no contáramos con tecnología. Lo que venimos a hablar ahora es una parte de Panelab que permite de alguna forma llevar a cabo cabildos con una metodología innovadora. Y de alguna forma lo que se organiza, organizamos por un lado la parte metodológica, de acuerdo a lo que está presentando Caro, y la parte de Panelab como un poco el gestor de esa metodología y un asegurador tecnológico de que esta metodología primero llegue a un buen puerto y segundo sea replicable y sea completamente transparente. Y la idea entonces es que nos podemos asociar con varias organizaciones, desde municipalidades a organizaciones sociales. Voy a explicar esto de manera muy breve, pero la idea de una metodología participativa, efectiva y vinculante tiene que ver con la sistematización y con la transparencia de la misma. Todos quienes hemos ido a reuniones políticas sabemos que a veces gana el que toma acta y esa no es la idea de un proceso participativo, sino que la idea es que efectivamente quede reflejado lo que la gente discutió. Y ahí nosotros tenemos metodologías con diferentes personajes, ¿cierto? O roles dentro de la metodología como el facilitador, el secretario, el expositor, y todas estas personas tienen un correlato en la aplicación. Entonces, ¿qué metodologías son las que se usan normalmente? Uno puede usar tecnología para sistematizar todas las experiencias vertidas en resúmenes automáticos, en modelos de tópicos y de proximidad, por ejemplo, de lo que se está hablando, utilizar herramientas de visualización y georreferenciación para también poder hacer un análisis un poco más extenso. Y acá lo importante es que esto se debe llevar a cabo utilizando librerías públicas y código abierto, de forma que todo lo que se obtiene sean replicables. De alguna manera, si yo entrego todos los datos de estos cabildos a otra organización que vuelva a correr el mismo código, los resultados deben ser replicables. Tenemos que llegar a las mismas informaciones y a los mismos resúmenes. Simplemente, a modo de ejemplo, queremos mostrarles dos imágenes de cosas que estamos haciendo en plataforma telar. Esto es la forma en que nosotros analizamos las preguntas abiertas que hacemos en nuestros paneles. Y a la izquierda uno puede ver cada uno de estos circulitos son los distintos tópicos y los organizamos por proximidad. Y a la derecha son las distintas palabras que representan estos tópicos. Entonces, vuelvo a ser insistente, toda la gracia ética de esto que estamos haciendo es que esto es absolutamente replicable si uno cuenta con los datos. Y a partir de acá uno puede hacer un análisis donde la tecnología nos permite, ¿cierto?, mediante estas visualizaciones, poder ver todo el gran espectro de tópicos que tenemos y no concentrarnos simplemente en un par de puntos. Y esto es parte de un proyecto que hicimos sobre el proceso de constitución del gobierno anterior, donde vemos cómo mediante la georreferenciación podemos tener también una perspectiva territorial y a nivel de Chile entero, y ir viendo cómo se va discutiendo distintos tópicos a lo largo del país. Por último, ¿qué va a pasar con la información entregada? Esta información tiene que estar resguardada con los mayores estándares de protección. Siempre se debe manejar anonimizada y agregada, hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, los análisis entonces se pueden presentar en la página web y en redes sociales precisamente porque la información ha sido creada de forma transparente, anonimizada y agregada. Solo terminar diciendo que tanto Democracia Viva como Plataforma Telar nos unimos para poder juntar metodologías participativas que han sido testeadas. Tenemos harta gente que ha trabajado hartos años en metodologías de participación en el servicio público, con movimientos sociales, desde el mundo de las ONG. Con Plataforma Telar, que en el fondo lo que hace es poder hacer una sistematización muy inteligente de los datos, resguardado también la seguridad de los datos, que creemos que es algo muy importante. Y sobre todo terminar con el mismo mensaje con el que partimos. Sabemos también que la democracia que se viene es territorial y también es digital. Y tenemos que encontrar la forma también de empezar a poner en práctica desde la Convención esa democracia que queremos que suceda en Chile, donde efectivamente la gente está cada vez más conectada con las decisiones de los representantes populares. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Carolina y Juan, por la presentación. Ahora abrimos la ronda de preguntas de las y los convencionales. Jorge, tienes la primera palabra. Hola, muchas gracias por venir.
Uno de los problemas que tenemos acá en el proceso particular chileno es la extensión de tiempo y es el hecho de no haber podido realizar deliberaciones previas formales, ¿no? El proceso informal que se produjo después del estallido. Entonces, modelos como el irlandés, donde previamente se hace un debate y viene un plebiscito, no nos funciona muy bien. El irlandés tampoco. La verdad es que tenemos nosotros un problema importante, que es la gente espera estar deliberando en paralelo, ¿no? Entonces, muchos de los modelos, incluso uno que nos presentaron hace 1 o 2 ponencias atrás, nos dice con mucha alegría que la sistematización va a estar disponible en enero. Y resulta que vamos a empezar quizás a escribir la Constitución en septiembre. Entonces, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, vamos a estar discutiendo temas que uno después se va a preguntar qué pasa en enero, cuando salgan los resultados sobre salud, cuestiones que ya van a haber sido resueltas a lo mejor en octubre. Entonces está el problema está la cuestión del tiempo real. Y mi pregunta tiene que ver con, de acuerdo a lo que ustedes han estudiado, dentro de la capacidad que tienen ustedes, las herramientas de datos para representar la realidad, ¿cuál es la calidad de las capas de inteligencia artificial disponibles que hay para representar lo quali? Porque lo quanti está hace rato, ¿no? Lo cuantitativo. ¿Cuál es el estado del arte, me refiero hoy día, para representación de la realidad en términos cualitativos? Porque lo que nosotros vamos a recibir va a ser párrafos, van a ser deliberaciones en la forma de 350 líneas, 350 palabras o actas. Y eso como primera pregunta. Como segunda pregunta, ¿ustedes han tenido experiencia con estos Decidim, con Idea Scale, con Consul, con Lumio y la posibilidad que tienen de constituirse en módulos integrados, ¿no? Para generar plataformas más amplias? Y una tercera pregunta es sobre certificados de seguridad. Muchas de estas plataformas, algunas son de código libre, van a tener algunos problemas con seguridad, son hackeables o intervenibles. Entonces, ¿qué soluciones hay hoy día al respecto también? Muchas gracias. Parto contestando la primera pregunta y entendiendo siempre como la tecnología como un medio que es facilitador de los análisis cualitativos, porque la tecnología nunca puede suplir el ojo humano para un análisis cualitativo. La idea, y lo que nosotros también hemos estado llevando desde Plataforma Telar, es utilizar tecnología precisamente para hacer más fácil el análisis cualitativo. Esta tecnología, por supuesto, que puede ser desplegada en tiempo real. Siempre hay un primer periodo de programación, pero una vez que ese periodo de programación está listo, los resultados están en tiempo real una vez que van llegando los datos de los cabildos. Eso por el lado tecnológico. Por supuesto que, claro, si se habla de una sistematización en enero, probablemente es porque también incluía, además, algún análisis que ya es humano. Pero yo creo que uno podría avanzar en paralelo, ¿cierto? Facilitando, por ejemplo, a la convención estos resúmenes automáticos y formas de explorar automática a medida que van llegando los datos, y después, posteriormente, ya ir haciendo análisis cualitativos un poco más refinados para apoyar con la discusión. Contesto la parte 3 primero y después sobre los certificados de seguridad. En general, hay protocolos que tienen que ver con el manejo de datos que buscan, en el fondo, que la máxima sea que nadie tenga acceso a los datos, siendo que no debería tenerlo. Porque, por supuesto, hay gente que tiene que tener acceso a los datos, como van a ser los programadores, por ejemplo, que trabajan con este tipo de cosas. Y ese flujo es un poco inevitable que hayan ciertos aspectos que podrían ser potencialmente, pero no desde un punto de vista informático, pero desde un punto de vista humano. Entonces, en particular, en Plataforma Telar se trabaja con un estándar neozelandés que tiene que ver con las 5S, 5 Saves, y que busca precisamente eso. Dado que van a haber humanos en el loop, como se le llama, vamos a asegurar de que estos humanos tengan el mayor resguardo por la seguridad posible, y a la vez que no haya más gente involucrada en el procesamiento de datos que lo que debe ser. Solo para agregar, yo creo que también depende el uso que tiene esa sistematización. Y yo creo que ahí hay una directa relación con los mecanismos.
Si se decide el mecanismo de la iniciativa popular de norma, redacción, artículo, no sé el nombre que están pensando, efectivamente uno podría tener como producto final de los cabildos una redacción que llegue directamente a la convención. Ahora, el análisis cualitativo posterior, ¿cierto?, la riqueza de la discusión, quizás se va a demorar más, pero no va a ser el insumo que se necesita de forma inmediata. Entonces yo creo que es súper importante poder ver las diferentes capas de participación y los momentos de incidencia de esas capas. Y en segundo lugar, con respecto a la pregunta de IdeaScale, de CIDIM, yo en particular he trabajado con la gente de IdeaScale, he tenido varias reuniones con ellos para que nos muestren su plataforma, y ahí un poco el objetivo que cumple esa plataforma es diferente, porque tenemos plataforma telar que por un lado sistematiza ciertos datos cualitativos. IdeaScale es una especie de plataforma donde la gente entra y pone una idea, cuelga una idea. Y esa idea en el fondo puede ser patrocinada por diferentes personas en todo Chile. Entonces es una forma de participación bien distinta, no es territorial, sin embargo también considero que es importante y debiesen estar las dos disponibles para las personas. Hay gente que quizás no puede salir de su casa por diferentes condiciones, o que quizás no sale nomás, o que quizás nunca ha participado y no es parte de ningún tipo de niños. Yo les hice muchas preguntas cuando me junté con ellos, se pueden subir dibujos también. Entonces, si se llegase a tener un sistema de reglamento de comisiones donde no se debiese permitir o se debiese explicitar que no sirve de nada colgar una idea relacionada al tema de agua si agua se discutió un mes.